Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí en este canal, ya lo saben, hablamos de libros de terror y hoy vamos a hablar, si han visto en el título del vídeo, vamos a hablar de Buscando al hombre del río, esta novela de Christopher Triana que lleva 2 o 3 días dándole vueltas en mi cabeza intentando ver cómo podía enfocar la reseña de un libro tan particular como este. En algunas ocasiones he pensado que no valía la pena, que es un libro no recomendable para todo el mundo, pero conforme más tiempo pasaba, más pensaba yo, tío, es que este canal está hecho para este tipo de cosas, para reseñar novelas que puedan parecer a lo mejor un poquito desapercibidas, pero que sin embargo nos van a remover por dentro y creo que es interesante descubrir este tipo de historias, mostrarlas, que sean ustedes los que juzguen si le merece o no la pena investigar lo que se esconde dentro de este hombre del río. En definitiva, que puedan disfrutar tanto como he podido disfrutar yo con una historia que en un principio parecía que no conectaba demasiado conmigo, pero llevo varios días dándole vuelta a la cabeza y cada vez me está gustando más. Así que vamos a ver de qué va este Buscando al hombre del río, a ver si les entra la curiosidad. Aquí tenemos esta novela, Buscando al hombre del río, la tenemos en tapa blanda, rústica con solapa, tiene unas 280 páginas aproximadamente, con una letra relativamente grande que facilita mucho su lectura. Según el ritmo que ustedes tengan, pues podrán leer más o menos rápido. Yo les voy a decir que lo leí directamente en el mismo día, y eso que empecé por la mañana, tenía el día libre, no tenía niños y podía aprovechar un poco el día para dedicarme a la lectura. Y al principio estaba un poquito confundido, no sabía exactamente lo que nos querían plantear en la historia, no terminaba de convencerme, pero la prosa del autor hacía que me resultaba curioso, quería indagar un poquito más en de qué iba esta historia. Además había recibido bastante feedback, bastantes reseñas alrededor de que todo el mundo decía que esta novela era muy interesante y había que buscar exactamente el porqué. Así que seguía adentrándome poco a poco y cuando me di cuenta me estaba adentrando dentro de unos terrenos ciertamente incómodos, desagradables en muchos aspectos y cada vez más oscuros. Y claro, lo que empezó a ser una lectura un poquito así como por pasar el rato, terminó pues que terminé hasta las tantas de la noche intentando desentrañar qué es lo que estaba ocurriendo en esta historia y vaya que sí me gustó esta novela. La novela está escrita por Christopher Triana, que es un autor norteamericano, que está viviendo en California, que en principio es un autor cuya manera de escribir pues está bastante enfocada en presentarnos unas historias así como muy bestias. De hecho, él ganó el premio del Splatterpunk, que es un premio un poco dedicado a esas novelas quizás un poquito más gores o más bestias, con ese componente más sangriento. Pues ya fue ganador de ese premio con la novela Full Brutal. Y esta es una de las siguientes obras que he tenido, la verdad que era muy esperada, aunque yo desconocía al autor y creo que hay que empezar a indagar un poquito en este tipo de narrativas. Pero cuanto más le vueltas le doy la cabeza, quizás la parte esa más gore no es lo más importante de la historia, aunque también la tiene y además la tiene con una presentación bastante espectacular en alguna que otra secuencia de la historia. Pero bueno, este criador de perros, porque su profesión es la de criador de perros profesional, pues se dedica a sus ratos libres a escribir este tipo de novelas y la verdad que es todo un descubrimiento. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en este Buscando al hombre del río? Permítanme que en este libro se hable muy poquito del argumento. Como siempre vamos a dar algún tipo de pinceladas un poco para que ustedes sepan qué es lo que tiene, qué hace que a mí personalmente me haya gustado mucho. Pero creo que esta trama es de las que cuanto menos se sepa, mucho mejor. Tan solo podemos decir que en la contracubierta pues te hacen una pequeña sinopsis y que nos cuentan que la protagonista de esta historia, Lori, pues es una chica que tiene una cierta fascinación, tiene una adoración, tiene un amor, digamos, patológico hacia un convicto, un asesino en serie que se caracteriza por descuartizar a sus víctimas y tener cualquier tipo de historias así como muy perversas con sus víctimas. Pero bueno, este hombre está ingresado a la cárcel y mantiene una correspondencia con ella en la cual se ha generado pues una relación amorosa o una relación de admiración hacia este personaje y ella pues se siente un poco pues como la elegida por este asesino como la chica de sus sueños y bueno, ella está convencida de que puede ser la mujer ideal para este hombre. Gente para todo.
Pues en una de estas correspondencias que mantiene con este convicto, pues él le hace una sugerencia, le dice que si quiere realmente demostrar su amor, pues tiene que hacer un recorrido a través de este río para buscar a ese hombre que da título a la historia, y a partir de ahí, pues yo creo que cuanto menos sepamos, muchísimo mejor, porque todo el contenido, lo profundo que podemos encontrar en esa historia empieza a partir de ahí. Simplemente añadirle a esta historia que nuestra protagonista tiene a su cargo a su hermana, que tiene una especie de minusvalía psíquica a través de algo que nos iremos encontrando a lo largo de la historia, y que este viaje no lo va a realizar ella sola, sino que van a ir ellas dos. Nuestro protagonista, que tiene esas ideas en la cabeza de intentar encontrar el amor en este extraño personaje, y su hermana, que la va a ir acompañando en todo este viaje, con todo lo que puede suponer hacer ese viaje, acompañado con una persona pues con esas deficiencias mentales y lo que le va a dificultar este trayecto a lo largo de este río. Aquí pararé de hablar del argumento porque creo que ya no es necesario, simplemente vamos a dar este recorrido a través del río, a buscar lo que se tenga que buscar y a encontrarse lo que se van a tener que encontrar, que ya les digo que tiene poquito que ver con aquellas suposiciones que yo me había hecho antes de empezar a leer la novela, en la que yo pues me imaginaba que me iba a encontrar algo así parecido al Tren de la Cara de la Medianoche de Cliff Barker y tal, pero vamos, que la novela no va por ahí, por suerte la novela va por otros derroteros muchísimos más oscuros, y bueno, les invito a que lo descubran sin que sepan absolutamente nada más de este argumento. Y entrando ya de lleno en esta historia, el por qué la he considerado pues como necesaria para traerla, para hacer una pequeña reseña, para hablar sobre esta historia, pues creo que la principal razón era que a mí me hubiese encantado que me hubieran hablado de esta historia. Porque cuando empiezas, cuando te adentras al principio de esta novela, tiene un tono bastante infantil, digamos que un poco absurdo. Esta historia de una chica que se enamora de un asesino en serie, creo que lo hemos visto en muchísimas ocasiones, y tal y como iba avanzando la historia, realmente me parecía como muy absurdo, muy estúpido la idea esta de sentirse una mujer especial y tener que mostrar esa adoración acerca de una persona que desde el primer momento te están contando que es un ser despreciable, con esas innumerables víctimas y con esa capacidad de nula empatía por el ser humano. Tú ya sabes desde el inicio que nuestra protagonista está actuando mal, que su comportamiento no tiene ningún tipo de sentido, que todos los indicios que te van contando a lo largo de la historia pues te llevan a una persona que simplemente está mal de la cabeza, y que no es consciente de que esa admiración, esa capacidad de adoración hacia un ser tan despreciable, pues no tiene ningún tipo de sentido. Pero cuando vas adentrando la historia y vas viendo ese viaje, escuchando o leyendo los pensamientos de nuestro protagonista y la relación que va surgiendo con su hermana, que siendo una persona con esas pequeñas deficiencias mentales, pues empieza a hacerle preguntas de manera un tanto inocentes, y cómo los pensamientos de nuestro protagonista pues empiezan a revelarnos ciertos detalles de la trama que van haciendo que ese recorrido a lo largo del río pues se empieza a oscurecer al mismo tiempo que el mismo río, el mismo cauce de ese río se va oscureciendo poco a poco hasta unos niveles bastante intensitos en esta oscuridad, pues van haciendo que la novela poco a poco te vaya atrapando, te va absorbiendo y te vaya creando cierta repulsión en ciertos momentos de la trama, que hacen que al principio tú digas, "Uf, esto te estoy teniendo unas ciertas sensaciones desazorantes". Pero aquí es donde llega ese momento de qué es lo que estamos buscando cuando nos adentramos en el género del terror. Si lo que queremos son historias convencionales donde nos van a contar un poco la lucha del bien contra el mal, o precisamente lo que estamos buscando son historias que nos atrapen y que generen ese desconfort que tanto, por lo menos a mí tanto me gusta encontrar en las historias. Y es que aquí, cuando ya la novela se quita la máscara y ves tú que no es tan inocente como pretendías, o al menos como tú intuías al principio, conforme te vas adentrando en ese cauce, adentrando en un bosque, en unas atmósferas absolutamente oscuras y realmente perturbadoras, cuando te vas adentrando en esos niveles, pues empieza a aparecer todo el mal, todo el horror de una historia como esta. Empiezas a sacar capas y capas y más capas de lo que realmente nos va a querer contar Christopher Trian en esta historia, y donde vamos a empezar a descubrir con ciertos flashbacks y con ciertos recuerdos de nuestro protagonista y con ciertos acontecimientos que van a ir pasando a lo largo de la historia, nos vamos a ver que en esta novela nada es lo que puede parecer un inicio, y que el horror al final te va a abordar por frentes que tú no esperabas, y que realmente pues te dejan un poco impactados. Además hay que decirlo ya,
no es una novela apta para todo el mundo, puesto que en ciertas partes de la narración hay algunos acontecimientos que están bastante bien narrados hasta el punto de resultar desagradables, tanto a nivel visual, bueno, a nivel visual, a nivel olfativo, a nivel auditivo. En todo momento el autor consigue plasmar las escenas de horror, las plasma con una ferocidad y con una capacidad de descripción bastante intensa. Esto no es para todo el mundo, pero sobre todo se adentra en temas que podríamos denominar no muy tratados en las novelas en la actualidad. Al menos son temas que no son aptos para todo el mundo y posiblemente a mucha gente le va a causar rechazo y va a tener que abandonar la historia. Gente sensible, absténganse de leer este tipo de historias. Hay que estar abierto de mente, hay que saber que nos entramos en una historia que no es apta para todo el mundo. Yo creo que tendríamos que tener un poquito de conciencia de que en esta historia lo que nos vamos a encontrar no va a ser del agrado de todo el mundo, puesto que hay ciertos momentos que te pueden dejar con un cierto mal sabor de boca y claro, no todo el mundo puede disfrutar. Bueno, yo creo que nadie disfruta con este tipo de narraciones, pero bueno, que al final no sé si con esto les estoy fomentando más las ganas de descubrir qué es lo que está pasando o narrarlo directamente, pero no sé, a mí hubo ciertos momentos que me incomodaron. Se entendía que tenían que estar ahí en la historia para poder desarrollar esos personajes. Bueno, en definitiva, al final, cuando termina la historia, tiene todo el sentido que se narren de esa manera tan cruda y que le den todo el sentido a esta pelota que poco a poco se va engrandeciendo, engrandeciendo y llenándose de cosas muy, muy negras, muy negras. Porque al final toda esta novela se va a basar en la relación de estos dos personajes, tanto de Lori, de nuestra protagonista, como de Abby, de su hermana, la relación que tienen entre ellas dos, como su comportamiento, su viaje, su road trip, podríamos decir, aunque no sea un road trip, sino un boat trip en esta búsqueda por el río, pues vamos conociendo un poco la personalidad de estas dos personas. Estas dos hermanas se centrarán en la narración, pero alrededor de ellas aparecerán otra serie de personajes con una importancia fundamental para poder entender su historia. No quiero desvelar demasiado de ellos, ya los irán conociendo, pero bueno, vamos a decir simplemente que la relación que existe con este asesino en serie se va a demostrar a través de una serie de cartas que se van enviando tanto Lori a este asesino, a este Edmund, como Edmund a Lori, y que te van a ir mostrando ciertos matices de por qué tiene ella esta fascinación tan insana hacia un personaje como este, en la que ella considera que tienen muchas más cosas en común de las que puedan aparecer. Al mismo tiempo, nuestro personaje Abby, poco a poco, a lo largo de todo este camino, pues va teniendo ciertos momentos de lucidez en donde sus comentarios te hacen cuestionarte si lo que estamos viviendo en este viaje pues tiene es exactamente lo que estamos leyendo o si hay ciertos matices por ahí que se están adentrando en esos matices así un poquito extraños. Y al mismo tiempo, conforme nos vamos adentrando en este bosque tan extraño, tan abandonado, tan demacrado, con esas atmósferas oscuras que poco a poco se van contaminando del propio ambiente del libro, pues vamos a ir conociendo una serie de personajes que nos van a completar un puzzle en donde cada cual va a ir sacando la conclusión de qué es exactamente este viaje que están haciendo, esta evolución de los personajes, que como cualquier buen libro nos va a presentar una evolución constante de unos personajes que al principio son de una manera y al final pues lo vamos a poder definir de otra manera totalmente diferente según las acciones que han ido realizando. De hecho, y por centrarnos en uno de estos personajes que aparecen y desaparecen y que pensamos que va a tener más sentido en la trama, nuestro Edmund, nuestro psicópata asesino que está encerrado en la cárcel, pues prácticamente pues sería casi como si fuera Drácula. Lo conocemos más por las acciones y por esas cartas y por esas relaciones que se establecen con nuestra protagonista que por él mismo. De él solo sabemos eso, que está encerrado en la cárcel por sus actos, que es la que le envía esa misión extraña a nuestro protagonista y es un poquito a través de ella como vamos a ir conociendo ese particular comportamiento de nuestro asesino y todo lo que conlleva pues su presencia en esta novela. Que ya le digo, aparece un poco al principio, aparece en algún que otro momento, pero de una manera bastante elegante y al mismo tiempo muy, muy contundente. Por último, quiero hacer especial hincapié en hablar de esas atmósferas que consigue nuestro autor
que no sé si se contamina las propias atmósferas de la narración que nos está haciendo tanto Lori como Abby, nuestras protagonistas, que vas viendo cómo su comportamiento poco a poco se va contaminando con las atmósferas y con ese ambiente malsano en el que se están adentrando en este río. Ese río que conforme va avanzando la novela les cuesta más avanzar a través de él porque las piedras están cada vez más resbaladizas, porque las rocas son cada vez más escarpadas, porque el cauce del río cada vez es más incómodo de navegar. Al mismo tiempo, la atmósfera de esos árboles parece que se está ciñendo sobre nuestras protagonistas y eso parece que les afecta al comportamiento tanto de ellas, aunque no tienes claro si es ellas las que están afectando al paisaje que la rodea o si es el paisaje que la rodea la que les está afectando en su comportamiento. El caso es que eso va increciendo, cada vez va a ser más oscuro, más atmosférico, más perturbador, y el escritor Christopher Triana tiene una capacidad bastante importante para crearte esas imágenes visuales que casi explotan al llegar al final de la novela cuando te presentan pues todo un desenlace que, siendo en parte previsible, pues sí lo hacen, lo presenta de una manera bastante contundente y que te llena un poco de toda la inquietud que se ha ido generando a lo largo de toda la trama y que llega a explotar hasta el final. E incluso hay un momento en medio de la trama que cualquiera que haya leído los libros sabe perfectamente al que me refiero, en donde hay una parada en medio de todo este viaje, donde descubriremos realmente el grado de perversión al que se están enfrentando nuestras protagonistas en una secuencia memorable que les dejo que la descubran, porque la verdad que sí es de los que te ponen los pelos de punta cuando lo estás leyendo, y eso siempre de agradecer una novela de terror como esta, que vamos, que a mí personalmente me puso los pelos de punta y que creo que a ti, que tú que has leído esa novela, sabes perfectamente a qué momento me estoy refiriendo en medio de la trama, que la verdad que es bastante denso. Pero bueno, al mismo tiempo te digo que ese momento tan mágico en una novela, mágico, vamos a llamarlo mágico porque la verdad que es un momento bastante interesante, sabes que es algo más anecdótico dentro de una historia en donde las nociones del terror, la manera en la que tienen de presentarse, pues van a ser pues totalmente distintas, y eso aparecerá un poquito más arriba del cauce del río, que de esto va esta historia, de cómo evoluciona ese cauce y cómo llegamos hasta esa profundidad para conocer a este hombre del río, que ya veremos quién es lo que pasa cuando lo encuentren. Y bueno, poco más, es que es una novela muy difícil de recomendar por aquí, primero porque no es una novela que está escrita para todo el mundo. Habrá gente que la rechace, pues desde que aparezcan ciertos pasajes en la historia en las que le puede causar repulsión directamente. Hay otros que la van a adorar, como creo que cualquiera que tenga esa sensibilidad para leer el terror y entender que lo que nos estamos enfrentando son historias poco convencionales, que están escritas simplemente para removernos por dentro, pues eso la van a disfrutar, pues como la he podido disfrutar yo, y con esa sensación de que tenemos que compartirlas, puesto que creo que esta es una de esas novelas que hay que leer, que uno de esos grandes aciertos que se han publicado últimamente, y el que creo que vamos a estar recordándolo durante bastante tiempo. No es para todo el mundo, pero aquella gente que la coja pues la va a disfrutar, y la va a disfrutar tantísimo como la he podido disfrutar yo. Le vamos a dar 4 gafas porque creo que la novela, a pesar de que tiene ciertas capas que aparentan que es una novela que en cierto modo parece que está como escrita de una manera pues muy infantil y que no tiene demasiado sentido, creo que es simplemente la toma de contacto de una historia que poco a poco se va oscureciendo hasta el momento en el que te das cuenta de que sí, que está muy bien escrita, que todos esos detallitos que se van apareciendo a lo largo de la trama están puestos por algo, y sobre todo que cuando terminas la historia y que haces una recopilación de todo lo que has leído, pues tu cabeza ha explotado muchísimo y te has dado cuenta de que es una novela muy poderosa, muy potente, y que se queda guardada en su recuerdo. Solamente por eso las 4 gafas las tiene garantizadas. Y las ojeras vamos a dejarla en 3 ojeras. No es una novela de terror propiamente dicha de las que nos puedan poner los pelos de punta, aun con pasajes que sí lo van a hacer, pasajes que se quedan guardados en nuestros recuerdos. Todo el mundo, aquel que haya leído la novela, sabe perfectamente a los pasajes a los que me refiero. Tiene pasajes realmente terroríficos, pero que en definitiva lo que está pasando no es que sea una narración que se te quede en la cabeza por lo que estás viendo, sino por lo que te estás sintiendo a la hora de leerla. Eso le resta un poquito del terror, digamos, visual a lo que estamos leyendo, pero hace o consigue que te mantenga durante muchísimo más tiempo en la cabeza, puesto que cuando la trama se desarrolla, llega a ese desenlace tan poderoso,
pues la verdad que se te queda bastante grabado en la cabeza. A mí me ha encantado, así que se va a llevar esas 4 gafas y estas 3 ojeras, puesto que es un libro bastante poderoso y que lo recomiendo, la verdad que de corazón. Y bueno, y poco más puedo añadir, no sé, ¿qué quieres que les digan de esta historia? Yo creo que tengo que dejar muy claro que esta no va a ser una novela para todo el mundo, que creo que si no estás acostumbrado a leer según qué pasaje, pues esta novela te va a causar cierto rechazo en muchos de los momentos y que vas a decir, esto no está hecho para mí, y te vas a sentir un poco como indignada por leer según qué cosas. Yo creo que los seguidores de mi canal son lo suficientemente maduros para entender de qué va este canal, que es un canal de novelas de terror que se adentra en cualquier tipo de trasfondo dentro de lo que serían estas historias. Y les invito a que lo descubran, a que se metan y que se dejen llevar por esta narración y que saquen sus propias conclusiones. A lo mejor la van a disfrutar tanto como yo, o van a pensar que se me ha venido muy arriba y he disfrutado de cositas que bueno, la verdad que a lo mejor no es para tanto. Pero a mí, sinceramente, me gustó mucho. Y les invito a que la descubran y ya pues tendremos el debate un poquito más abierto, aunque procuren no llenar este cajón de comentarios de destripes de la historia. Lo de destripes ha quedado muy guay, porque creo que es mejor no saber mucho y empezar y meterte dentro y adentrarte en este río pues lleno de misterios. Poco más, esta ha sido mi visión de Buscando al Hombre del Río, de este libro de Christopher Triana. Espero que les haya gustado la reseña y si la han leído, espero que compartan conmigo esta fascinación que me ha producido esta novela. Como saben, esto es Gafas y Ojeras, yo soy David Calpa, aquí hablamos de libros de terror, en esta ocasión estamos hablando de Buscando al Hombre del Río de Christopher Triana, libro de terror donde los haya. Espero que le echen un vistacito y nos vemos en el siguiente de los vídeos. Chao.